A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Carmencita de Ramírez. Hoy en el título de nuestra escuela dominical es La Iglesia provee alimento espiritual. Y vamos a estar en Juan 6, del 1 al 15. Pero vamos a ver algunos versículos de introducción para que podamos ir comprendiendo durante el proceso realmente qué es lo que el Señor nos está diciendo al respecto de que la iglesia provee ese alimento espiritual. Y en Salmo 121, del 1 al 3 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Definitivamente muchas veces, cuando hablamos del alimento espiritual, las personas buscan en diferentes lugares o en diferentes circunstancias y no van al camino correcto. Y vamos a ver a continuación, la siguiente diapositiva dice: hoy en día existe una gran necesidad espiritual en el mundo. Hoy en día en el mundo entero hay mucha necesidad del alimento espiritual, pero la misma necesidad que ha proliferado diversas religiones, creencias y prácticas incorrectas e incluso una tendencia al materialismo. Por lo que algunos siguen corrientes erróneas y les cuesta comprender entre lo espiritual y lo material, porque únicamente buscan hallar respuestas, solucionar sus problemas y ansiedades, lo que no les permite ver el camino correcto de ese alimento espiritual que realmente se necesita. Esto mismo sucedía en el tiempo de Jesús durante su ministerio, porque la gente buscaba saciar únicamente una necesidad. No buscaba realmente aquel alimento espiritual, aquello que refresca y llena todo nuestro ser. No es momentáneo. Por eso incluso aquí dice, algunos incluso tienden a tendencias del materialismo, porque creen que con las cosas de materiales van a llenar ese vacío o esa ausencia del Señor en sus corazones. Y en la búsqueda de hallar respuestas a lo que desean encontrar, van por caminos erróneos. Hemos visto en los últimos tiempos, cuando el pastor nos da las enseñanzas, cómo aún los discípulos muchas veces no sabían con quién andaban caminando, no lograban entender con quién caminaban. Las personas lo buscaban porque lo veían hacer milagros y consideraban que así encontraban solución a sus necesidades, pero esa era una necesidad temporal. ¿Y después qué pasaba? Nuevamente un vacío, nuevamente una soledad, nuevamente una búsqueda de ir tras cosas que no les convenían. Pero el ministerio de Jesús fue y sigue siendo un ministerio sobrenatural y que va más allá de lo únicamente que significa sanar a los enfermos, perdonar al pecador, restaurar al caído, traer libertad al cautivo o alimentar al necesitado. Parte de nuestro versículo está en la alimentación de los 5,000. Hace unos estudios atrás, el pastor nos habló de esto, de cómo aquí se iba a manifestar algo grande que aún ni sus propios discípulos lograron ver. Muchos buscan cómo saciar su necesidad espiritual, pero eso es todo, saciar una necesidad temporánea, no una necesidad eterna. Dice el versículo 1 de Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Aquí lo que Juan quería decir era que después de la estadía de Jesús en Jerusalén, hizo una tercera visita al otro lado del mar de Galilea.
probablemente con el deseo de alejarse de la multitud para estar a solas con sus discípulos. Definitivamente él sabía lo que iba a pasar ahí, pero él estaba instruyendo a sus discípulos porque estaba muy próximo que él iba a partir. Y quería dejar bien instruidos a sus discípulos para que siguieran el ministerio. Pero aún los discípulos en ese entonces todavía les costaba entender quién era Jesús y comprenderlo. Dice el 2. Y le seguía gran multitud, como hoy en día, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Coloqué esto en negritas y subrayado porque realmente debemos de tener, hermanos, mucho cuidado. ¿Por qué seguimos nosotros al Señor realmente? ¿Porque estamos convencidos que es Él? ¿O cuál es realmente el seguir para nosotros al Señor? Jesús es el único que posee los recursos, no hay otro. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, el trabajo que se posee, los bienes que se pueden tener actualmente, lo mucho o lo poco, todo, absolutamente todo, proviene del Señor, no de nadie más. Aquí dice, Él, dice, o sea, Jesús, es el único que posee los recursos necesarios para saciar la necesidad de las personas, hoy y siempre, y lo seguirá siendo. Los que deciden obtener recursos de otra manera siempre terminarán frustrados y siempre estarán necesitados del verdadero alimento espiritual. Las cosas materiales son temporáneas. Las cosas espirituales, buscadas con el corazón y agradando y haciendo la voluntad del Padre, entonces llenará ese alimento, verdadero alimento espiritual que necesitamos, ya que solo en la casa del Padre encontraremos abundancia de pan. No hay otro lugar. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Él miraba la gran multitud de gente que había. Y estaba cerca, dice, la Pascua de la fiesta de los judíos. ¿Por qué aquí Juan dice en el versículo 4 que estaba cerca la Pascua? Algo que estaba muy lejos. Dice, menciona que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué se refirió Juan a una actividad futura? ¿Y que se celebraría en Jerusalén a más de 100 kilómetros del lugar donde se encontraban, que era al otro lado del mar de Galilea? ¿Por qué razón? Porque Jesús, Juan sabía, aunque tal vez no lo lograba comprender a un 100%, que Jesús iba a ser el pan de vida. Y él estaba anunciando otro gran acontecimiento, pero que en ese entonces no lo lograban entender. Y aquí es donde el Señor desafía a su iglesia a ministrar a la multitud. Miren qué dicen estos versos, hermano. Mateo 14. Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea a comprar de comer. Marcos 6, 35, 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Lucas 9:12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Los 3 versículos aquí, Mateo, Marcos y Lucas. Le subrayé aquí en rojo. Se acercaron a él sus discípulos.
Sus discípulos se acercaron, dice Marcos, y Lucas, acercándose los 12. Los 12 discípulos se acercan al Señor y le dicen exactamente lo mismo. El lugar es desierto en Mateo, en Marcos, el lugar es desierto en Lucas, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Qué le dicen los discípulos al Señor? Que mande a la gente porque son muchos y que no han comido, que compren de comer, dice Mateo. Marcos, compren pan, pues no tienen que comer. Lucas 9:12 dice también, encuentren alimentos. Aquí los 12 discípulos le están diciendo al Señor qué hacer, porque dicen la gente es mucha y no tienen que comer, la hora ya es tarde, ya se anocheció y esta gente tiene hambre. Pero mire qué dice el Señor en su palabra que debemos de hacer nosotros. Por eso el Señor desafía a su iglesia a ministrar a la multitud. El Señor sabía perfectamente qué iba a hacer, pero aquí les estaba dando una gran oportunidad a los discípulos. Y muchas veces esa misma gran oportunidad, día con día, el Señor nos da a nosotros. Dice Proverbios 3 del 27 al 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Santiago 2 del 15 al 16. Y si un hermano o una hermana está desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Jesús prueba nuestra fe en momentos de aprieto. Era lo que estaba haciendo con sus discípulos. Les estaba diciendo y dándoles oportunidad de una gran oportunidad. Imagínense, en ese entonces los 12 discípulos caminaban con el Señor. Él mismo era su maestro. Él mismo era su proveedor. Él mismo era el sanador. Ellos miraron por tanto tiempo vivieron con el Señor los grandes milagros que Él hacía. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Será que no lo mismo hoy en día con nosotros? El Señor ha dejado al Espíritu Santo, al Consolador. Y tenemos la bendición de tener nosotros también un maestro, al cual el Señor lo guía y lo instruye. Realmente nosotros ponemos atención a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Miremos qué dice Juan 6, 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Creen ustedes que el Señor no lo había visto cuando se fue a la montaña? Estaba en alto y las personas estaban un poquito abajo en la ladera. Esa gran multitud que había, él lo podía ver desde ahí. No fue casualidad que él subiera con sus discípulos ahí. Dijo, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Miren lo que le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Los está desafiando. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabía perfectamente. Él podía convertir las piedras en pan. ¿Acaso no salió agua de la peña y dio de beber a su pueblo? ¿Acaso no dio maná? ¿Acaso no nos ha alimentado a cada uno de nosotros? Entonces el Señor sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero quería probar a sus discípulos, quería enseñarles a ver qué grande era su fe de ellos, que ellos confiaran, que ellos tuvieran esa certeza y esa dependencia de quién era Jesús.
Jesús en este momento está probando la fe de ellos. Es muy importante ante cualquier situación siempre poner en acción nuestra fe, porque la fe es acción, aunque consideremos que no es de gran tamaño. Muchas veces creemos que nuestra fe es muy chiquita, pero es de gran valor para el Señor. Vemos que dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como el grano de una mostaza. Imagínense, Él solo nos está pidiendo el grano de una mostaza. Hemos hablado de este grano de mostaza. Es tan pequeñito. Y por eso, no importa el tamaño de nuestra fe, porque el Señor aquí mismo lo dice, si fuera de ese grano de una mostaza, Él sabe que tenemos muy poca fe, pero esa pequeña fe en acción y en las manos del Señor es poderosa. Él espera que nosotros busquemos solución a los problemas y que los resolvamos. ¿Pero cómo? Con su poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Si la poca fe que nosotros tenemos, y en este entonces que tenían los discípulos ahí, la ponían en acción, en manos del Señor, que era el que tenían a la par, Él les estaba hablando directamente. Ellos lo veían. Ellos estaban ahí con Él. Y eso puesto en las manos del Señor va a ser enorme. Y va a ser porque más adelante lo miramos. Dice Mateo 14:16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Marcos 6:37. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Les está diciendo a los discípulos que le den ellos de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Cuestionan al Señor. Les dice, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Eso es imposible, Señor. Lucas 6:13. Él les dijo, denle vosotros de comer. Les está dando una orden. Y dijeron ellos, no tenemos más que, imagínense, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, eso es nada. Le están diciendo ahí. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud, puede sonar incluso hasta un poco sarcástico. Cuestionar al Señor de esta manera a ellos. Creo que muchas veces nos pasa a nosotros también. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Y por qué no me sanas? ¿Y por qué no me provees? ¿Y por qué me pasa esto? Ah, Señor, ¿me estás diciendo que le dé a mi hermano? Si apenas tengo yo 2 panes con frijolitos para comer, ¿qué es esto para que yo lo comparta? No sé si han sido algunas veces algunas quejas de nosotros hacia el Señor. Cada uno sabrá. Como humanos no podemos hacer frente al desafío. Ellos estaban viendo con sus ojos naturales. Si nosotros miramos con los ojos naturales, definitivamente tenemos miles de preguntas y cuestionamientos para el Señor, siempre. Ellos dicen, 5 panes y 2 peces. Dios mío, y esta gran multitud, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo migajitas de pan? ¿Migajitas de peces? ¿Cómo? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice, no bastaría. Felipe y sus discípulos están viendo las cosas naturales, a pesar de que acababan de ver cantidad de milagros que el Señor venía haciendo. Pero aún no sabían, no conocían al Señor. En los 3 evangelios sinópticos Jesús les da el mandato con las mismas palabras. Dadle vosotros de comer. Mateo, Marcos y Lucas. Exactamente lo mismo. Dadle vosotros de comer. Eso les está diciendo el Señor. Lo que significa, ayúdenos ustedes y resuelvan el problema.
Lo que el Señor les está asignando es una misión para darle la oportunidad de hacer algo para la gloria de Dios. Pero, ahí viene el pero, como aquí decía en Lucas 9:13, no tenemos más que, pero no tenemos más que esto. Pero, Señor, yo no tengo más que esto. Pero, Señor, yo no tengo. Perdone la pregunta. ¿Sí? Perdone la pregunta, hermana Carmencita. Dice, en el punto número 8, en el B. Sí. No podemos hacer frente al desafío. Y es Lucas 6:7. Porque en la Biblia no dice Felipe respondió. Felipe le respondió, ese es Juan 6:7. Ah, ok, es que usted dijo Lucas. Gracias. Perdón, sí. Muy amable. Muy bien. No, estamos en Juan del 1 al 15. Entonces, aquí en Juan 6:7, él dice, perdón. Pero cuando Felipe se pone a hacer cuentas de los recursos y dice que son insuficientes, esto ponía la mirada en lo natural y no en Jesús que está a su lado. Diremos que eran los 200 denarios. Un denario era el sueldo de un día de un trabajador del campo. Esto equivalía a $5 hoy en día. O sea, los 200 denarios eran $1,000. Prácticamente era una misión casi imposible de cumplir humanamente. Humanamente. El Señor les está enseñando ahí a sus discípulos, les está diciendo de una forma muy subliminal quién es Él. Si lo han conocido, está el Señor viendo si realmente ellos lo han conocido, los está probando, les está enseñando. Pero aún hasta ahí, todavía miraban con el velo humano, lo natural. Lo cual el Señor desea es que en momentos así nos levantemos de nuestra frustración y limitaciones. Nos pasa a nosotros, tal y cual les pasaba a sus discípulos hoy en día. ¿Cuántos años después? Nos pasa exactamente lo mismo que en ese entonces. Pero hoy nosotros tenemos una gran bendición. Tenemos la bendita palabra y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos puede guiar en esos momentos donde cuando tenemos nuestra mirada en lo natural, debemos de hacer un alto. Debemos de hacer un alto y decir, no, Señor, perdona, estoy equivocado. Ayúdame a activar mi fe y a poner mis ojos. Por eso decía con el primer salmo. Decía, alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrán mi socorro? ¿De dónde? Solo del Señor puede venir, hermanos. Entonces, en esos momentos difíciles, el Señor le está diciendo, salgan de su comodidad, de su zona de confort, y le presentemos lo poco o lo mucho que tenemos para que Él lo use. Porque hemos visto más adelante cómo usa Él esos 5 panes y esos 2 pececillos. Aunque decía, pero no tenemos más que, solo 5 panes y 2 pescados, no más que eso. Suficiente para el Señor. El Señor puede multiplicar nuestros recursos, te lo decía antes, Él puede multiplicar todos nuestros recursos. Sí y solo sí los ponemos en sus manos, porque igual son de Él es el que nos lo ha dado. Poco o mucho, no importa, es la actitud, es la disposición de nuestro corazón delante del Señor. Por eso Él dice que mientras nosotros humanamente juzgamos la apariencia, Él juzga nuestro corazón. Porque aún sea poco, un pan, Él lo va a multiplicar para que nosotros también podamos dar de ese pan también a otros. Pongamos nuestros recursos en las manos de Dios. Juan 6, 8, 10. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos. ¿Más qué? Otra vez, imagínense. ¿Más qué es esto para tantos? Aunque aquí Andrés no se está dando cuenta porque indirectamente le está llevando al Señor los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, también cuestiona, dice, ¿más qué es esto para tantos? Tal vez tenían miedo. Tal vez tenían miedo de decirle al Señor, o el Señor les va a regañar. ¿Y ustedes qué creen que con esto, qué voy a hacer yo? Que voy a multiplicar a toda esta gente. ¿Cómo le voy a dar yo de comer a toda esta gente con 5 panes de cebada y 2 pececillos que ustedes me están trayendo? Puede ser que Simón, Andrés, que el hermano de Simón, tenía miedo de decirle al Señor. Entonces, por eso, más que esto, ¿qué es esto para todos? No es nada, lo estaba diciendo él. Sin embargo, no sabía. Me imagino al Señor con una sonrisa en sus labios, le hubiera dicho, ay, Andrés, no me has entendido, pero gracias, trajiste por lo menos activaste, buscaste, viste que el muchacho los tenía. Las escrituras no hablan más al respecto de este muchacho o dicen qué pasó con él, o cómo llegaron, o cómo Andrés descubrió que estaban estos 5 panes de cebada en él y esos 2 pececillos, pero él los puso a la disposición. Me ha dicho, mira, yo tengo solo esto. Aquí está. En los versículos 8 y 9 vemos que Andrés fue quien le indica a Jesús que hay un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era la comida de un muchacho pobre. La cebada era mucho más barata que el trigo y los pececillos eran peces pequeños que las familias pobres pescaban a las orillas del lago. Pero Jesús los usó como base para aquel gran milagro. Hermanos, nosotros no podemos limitar al Señor. Los únicos que nos limitamos muchas veces somos nosotros y damos vuelta en el mismo círculo limitado, porque no ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor. Y decir, mira, aquí está esto es todo lo que tengo y tú lo sabes, o esto es todo de todo lo que me proveíste hoy, pero en tus manos se harán maravillas, en las manos del Señor, no con mis fuerzas, no con mi poco recurso o mucho recurso, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso no en Éxodo 16:35 está escrito? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierras habitadas. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Segunda de Reyes 4:3, 4 y 6. Aquí se queda mujer viuda, donde le dice él, Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Ella ya debía y no tenía recursos. Y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Imagínense lo que le dice Eliseo, la orden que le da Eliseo a esta mujer. Vasijas vacías y no pocas, está en plural. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa de todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella que le dijo a Eliseo que tenía un poco de aceite, pero ese poco de aceite se multiplicó increíblemente. Todos conocemos esta historia. Solo les dejo estos 3 versículos de referencia. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Se lo vuelve a decir en plural. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y con esto, ellos lo vendieron, pagaron la deuda y tuvieron para vivir. Ese fue el mandato que dio y la mujer no dudó, accionó. Juan 2, 7, 9 dice, Jesús les dijo, estamos cuando faltó el vino en las bodas de Canaán, llenad estas tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Imagínense, él le dijo, llenad estas tinajas de agua. Veían varias porque dice tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. O sea, el maestrasala no sabía de dónde habían sacado ese vino, aunque los sirvientes que habían sacado el agua llenas del pozo, o sea, esa agua la llenaron esas vasijas del pozo y se la convirtió el Señor en vino. Entonces, ¿qué hay imposible para el Señor? Ahí se acabó el vino. Juan, versículo 6:10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Aquí hay otro mandato que el Señor le da a sus discípulos. Haced recostar a la gente, porque estaban a punto de poder presenciar un milagro extraordinario. Obedezcamos a Jesús y veremos maravillas. Simplemente obedezcamos. Juan 6, 11, 15 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Imagínense, cuánto querían. O sea, 5 panes y 2 pececillos. Dijo, repartir entre todos cuánto deseen, sin límite. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mayordomía, administración de los recursos que el Señor da. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. De los 5 panes, recogieron todavía 12 cestas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Imagínense ese instante del Señor multiplicando los panes y los peces y dándole a todos de comer, y aún sobraron. Y ya vamos en versículos más adelante en los estudios que el pastor nos ha estado dando. Y a los discípulos como que se les olvidó lo que pasó ahí. Pero ahí, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, porque él tenía que cumplir una misión. Entonces dijo, aquí se dieron cuenta, así que me retiro nuevamente, solo. Pero cuando pasan los días se nos olvida lo que el Señor hace. Cuando ya se llenó aquella necesidad que teníamos, se nos vuelve a olvidar, y cuando vuelve otra necesidad, caemos nuevamente en el círculo vicioso, una y otra vez. Le pasó a sus discípulos, nos pasa a nosotros. En esta lección podemos ver tantos aspectos extraordinarios que Jesús nos enseña. Tal vez pueden ser pocos, pero son extraordinarios la enseñanza que el Señor está dejando aquí. Uno es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Imposible. Les estaba enseñando a sus discípulos lo importante que era su fe y accionarla y ponerla en obras, ponerla en manos de Él. Luego la confianza. No dudar, confiar de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dependencia. Cuando tenemos fe y confianza, debemos depender 100% del Señor. Obediencia. Aunque pueda parecer, Señor, ¿cómo me mandas a hacer esto?
Hemos visto cuántas historias va. Señor, ¿cómo haces esto? ¿Cómo quieres que haga yo esto? No, mejor voy para allá. Obediencia, quiere el Señor. Organización. Participación, donde somos organizados con lo que hacemos, con los recursos, pocos o muchos, que el Señor da. Participación, poner a otros también a participar en lo poco o mucho que tengamos. Mayordomía, nuevamente es administración. Adecuadamente, uso de esos recursos que el Señor provee. Gratitud, gratitud. En la primera parte del versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. Nos está enseñando el Señor que cuando Él provee, porque Él no provee poquito, para nosotros puede muchas veces parecer poco, pero es lo que el Señor quiere para nosotros y es bastante, porque viene de Él, es la provisión, es de dar gracias. Gracias en todo. Habiendo dado gracias, te está enseñando aquí una gran lección del Señor. Aquí voy a mezclar dos aspectos bien importantes, porque nos vamos a dar cuenta cómo personas en el mundo natural pueden ver cosas del mundo espiritual sin entenderlo. La gratitud precede a los milagros. Cuando yo soy agradecido con lo que tengo, cuando yo sé de dónde proviene lo que tengo, entonces voy a ver un milagro. Señor, gracias por mi salud. Señor, gracias por esta enfermedad. Cuando yo soy agradecido en cualquier circunstancia que esté, voy a ver precedida esa gratitud de un milagro, de algo extraordinario que el Señor hace en cada uno de nosotros. Dice, Dios requiere disposición, aunque Andrés veía insignificante lo que había en la mano, 5 panes y 2 peces. Los trajo a Jesús. Y es ahí donde el Señor comienza a trabajar. Pero también les da un mandato. Hacer recostar a la gente. Pudo haber parecido ilógico para los discípulos, pero ellos obedecieron y se convierten en testigos de un extraordinario milagro. El Señor dice, ven y que reposen, que estén tranquilos, que estén en paz. Cuando nosotros estamos angustiados por las circunstancias, no tenemos paz, no nos podemos recostar, estamos pensando, estamos viendo. ¿Qué se dicen? Recuéstalos, porque del resto yo me voy a encargar. El Señor nos dice, tranquilo hijo o hija, reposa en mí, recuéstate. Descansa en mi presencia y vas a ver lo que va a suceder. Pero tranquilo, recuerda, no, yo voy a llamar al hermano tal porque tal vez tiene la solución. No, o yo voy a correr para allá porque tal vez ahí está. Tranquilos, dice el Señor, tranquilos. Jesús agradeció la provisión del momento, tomándola como una señal de la abundancia que venía. Imagínense, gratitud procede a los milagros. El Señor sabía lo que iba a pasar. Perfectamente sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros, hasta dónde vamos a llegar. Pero Él quiere que seamos obedientes, que descansemos en Él, que seamos agradecidos, que dependamos de Él, que reconozcamos quién es Él. En la Escritura con frecuencia vemos pequeñas muestras de cosas grandes. Aquí miramos 5 panes y 2 peces. Y los multiplicó y alimenta a una multitud. Como se recuerda la pequeña nube de Elías cuando iba a llover. Pequeña nube, pero grande lo que sucedió ahí. Un ramo de uvas, un ramito de uvas. Cuando los espías regresaron a la tierra de abundancia. Las primicias de la resurrección de Cristo Jesús. El que el Señor haya resucitado, nadie se lo podía imaginar lo que iba a suceder y lo que está sucediendo hoy en día.
Pueden parecer cosas muy pequeñas. Puede parecer que nuestra situación sea muy pequeña o que sea muy grande, que nuestra enfermedad sea un simple dolor de cabeza o una enfermedad terminal. No importa cuál sea nuestra situación. Por muy pequeña o por muy grande que sea, puestas en las manos del Señor y agradecidos, proceden los milagros. La gratitud es una emoción positiva que se produce al reconocer los beneficios recibidos. El acto de agradecer tiene el poder. Imagínense, el acto de agradecer tiene el poder. De acuerdo a los expertos, por eso decía que un tema humano, de la psicología, o sea, los psicólogos dicen, aumenta la felicidad y el bienestar personal. La gratitud, el acto de agradecer tiene el poder de aumentar la felicidad y el bienestar personal y de fortalecer nuestra relación con otras personas. Aquí puedo poner, y de fortalecer nuestra relación con el Señor. Señor, gracias por todo. Para mí puede parecer malo, pero definitivamente puestos en las manos del Señor es algo bueno. No hay cosa mala que nos sucedan a nosotros. Todas son cosas buenas si las vemos con los ojos espirituales y puestas en las manos del Señor. Aquí hay un estudio que conducieron en el 2003, son dos psicólogos, Emmons y McCullough. Encontraron que simplemente el escribir acerca de 5 cosas, imagínense, solo 5 cosas por las que estamos agradecidos, puede incrementar en un 25% el nivel de felicidad de las personas. Imagínense lo que nos dice la Biblia, o sea, es similar, pero con gran expectativa porque es del Señor. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, dad gracias en todo. El Señor sabía que cuando somos agradecidos con lo poco, con lo mucho, no importa, va a proceder un gran milagro porque el Señor lo está viendo, porque están puestas en las manos de Él. Dad gracias, es una alabanza al Señor. Cuando yo soy agradecido, estoy alabando a mi Padre y contiene un poder especial. Ya vimos, es un milagro, se producen grandes milagros, se produce felicidad y bienestar personal en todo sentido. La gratitud es una razón más fuerte que el interés personal de seguir a Jesús. Muchos decíamos, lo vimos en Juan 6:7, si no estoy mal, que decía que la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque hacía señales, milagros, prodigios. Pero el ministerio de Jesús iba mucho más allá y va más allá hoy, ayer, siempre, mañana, por la eternidad. Porque el interés personal es egoísta. Cuando únicamente soy agradecido porque me satisfizo lo que yo quería, estoy siendo egoísta. Pero cuando la gratitud es de corazón por lo que el Señor ha hecho o por lo que ha dejado de hacer según yo, porque no ha hecho mi voluntad, entonces estoy siendo egoísta. Pero cuando se hace la voluntad del Señor y soy agradecida, se producen los milagros. Entonces la iglesia puede dar alimento espiritual. Yo no puedo dar un alimento espiritual si yo no lo tengo. Mientras dice que la verdadera gratitud mantiene su fuerza. ¿En qué? En que se va a activar la voluntad y el milagro del Señor. Pues se concentra, dice, en la bondad del otro, en lo que el Señor decide. Si soy agradecido porque esta enfermedad llegó, Señor, gracias. Porque yo sé que tú tienes un gran propósito. Porque sé que el milagro va a llegar. Gracias, Señor.
Tal vez no va a ser el milagro como yo lo quiera, va a ser el milagro que el Señor quiere en mi vida, que va a ser sumamente mejor que el que yo deseo. Porque puede ser que yo diga, esto no es tan bueno, porque lo estoy viendo con los ojos naturales. No lo estoy viendo con el corazón, ni con la gran bondad y misericordia de Dios en mi vida. Termino con esto. Cuando somos obedientes y tenemos gratitud, fe, y reconocemos que todo lo que poseemos, sea poco o mucho, que es del Señor y que somos instrumentos en las manos del alfarero, entonces, solo entonces, la iglesia provee alimento espiritual. Era lo que el Señor les estaba pidiendo a sus discípulos que dieran. No puedo dar algo, decía yo, que no tengo. Si yo no tengo esa gratitud dentro de mí, si yo no activo la fe, si yo no doy ese recurso que el Señor me ha dado al servicio del Señor, entonces yo no puedo proveer un alimento espiritual. Pero si sé que todo lo que yo soy y lo pongo en las manos del alfarero, hermanos, los milagros son extraordinarios porque son del Señor. Gracias, que Dios los bendiga.